Hoy estamos iniciando una nueva serie y esa serie le hemos llamado La Vida Bendecida. Y claro, hablar de vivir una vida bendecida no solamente es hablar de posesiones o de dinero o de riquezas. Vivir una vida bendecida es tantas áreas en nuestra vida: el tener gozo, tener paz, tener la mano de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, protección de Dios, etcétera. Pero también eso incluye la provisión de Dios. Y aunque la bendición de Dios la necesitamos en cada área, hemos decidido hablar en este tiempo específicamente de la vida bendecida en el área financiera. Hay tantas personas que están a veces luchando en esta área por romper algunos ciclos, salir de lugares de escasez o de falta o de pobreza, incluso salir de deudas, y a veces no logramos salir de algunas de estas cosas. Y queremos hablar durante esta serie, queremos hablar de cómo nosotros podemos estar viviendo la bendición de Dios. Ahora, ese es un área tan importante porque así como nosotros necesitamos a Dios en todas las otras áreas de nuestra vida, también aquí hace una gran diferencia tener la mano de bendición de Dios sobre nosotros. Es más, cuando se trata de matrimonios, una de las tres áreas que más producen divorcios o separaciones es el estrés financiero, problemas financieros. Entonces, esto puede traer estrés. Hay gente que se enferma por causa de asuntos de finanzas. Hay gente que nunca tiene paz. Hay gente que se pierde por esto porque se van a buscar riquezas. Hay gente que se pierde porque se van a corrupción, porque no saben cómo recibir bendición, cómo tener lo que necesitan. Hay gente que incluso se sale del camino y abren puertas hacia otras cosas que es tan fácil hacer. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir realmente una vida bendecida? ¿Cómo nosotros podemos experimentar, tener la mano de Dios sobre nuestra vida en esta área? Tener en todo lo suficiente, lo que necesitamos, poder ver a nuestra familia creciendo también en el área financiera, poder dar a nuestros hijos lo que necesitan, poder dar a nuestra familia lo que necesitan. Y yo sé que hay muchas personas que constantemente están luchando con esta área, y hay personas que tal vez no. Y si usted es una de esas personas, gloria a Dios, amén. Si usted no tiene ninguna presión, gloria a Dios. Pero la mayoría de la gente siempre está luchando. Y luego es importante hablar de eso porque también hay momentos en nuestra vida en donde estamos bien, todo parece ir lindo y de repente, ¡blum!, algo se cae. El trabajo que nos daba toda la seguridad que teníamos desapareció de repente y todo comienza a cambiar. Pero aún en esos momentos necesitamos tener nosotros la bendición de Dios sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestra familia. Yo no sé de dónde usted viene, sé los casos de algunas personas, pero no de todos. Sé que hay personas que han luchado, hay personas que están luchando, hay personas que no logran salir, hay personas que definitivamente Dios les ha llevado y han visto la mano de Dios aquí. No sé cuántos de ustedes conocen un poco de mi historia, algunos conocen, algunos tal vez nada. Y quiero compartir un detallito porque esa es una de las áreas en las que cuando yo llegué a Cristo definitivamente yo quería lo que Cristo tenía para mí, porque lo que yo tenía antes y de donde yo venía no me gusta, no lo quiero y no lo quiero para mi familia tampoco. Entonces tuve que meterme a conocer en la palabra qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios me ofrece en esta área de su provisión, en el área financiera. Yo recuerdo cómo hay cosas en nuestra vida que nos marcan. Cuando se trata, hablando de eso, que yo quiero que usted entienda, durante toda esta serie vamos a estar hablando de todo relacionado con finanzas y cómo podemos salir de la presión financiera, hoyos que a veces nos metemos nosotros mismos, financieros, escasez, falta, deudas, etcétera. Pero a través de nuestra vida hay momentos que nos marcan, hay cosas que nos marcan. Yo, por ejemplo, no vengo de una familia que estaba como súper bien, no tenía necesariamente la bendición de Dios, no había Cristo, no había cristianismo en la familia, pero venimos de un lugar realmente en donde no teníamos suficiente. Y una de las cosas que a mí me marcó desde temprano era la falta, la escasez, el nunca tener lo que uno necesitaba.
Y creciendo es una de las cosas que me costó mucho. Hubieron cosas que yo tenía que hacer que no pude hacer porque no tenía los recursos. Hubieron viajes que tenía que tomar que no tomé porque no tenía las cosas necesarias. Pero aún más atrás, viendo más atrás, ¿cómo hay cosas que pueden marcarnos desde temprano? Y para mí, y yo sé que para ustedes tal vez esto va a ser así como nada que ver, pero ¿sabe qué me tocó a mí? Me impactó a mí los trampolines. Esos inflables donde saltan los niños. A todo el mundo. ¿A qué niño no le gustan los saltarines, verdad? ¿A cuál de nosotros no nos gustan los saltarines? Levante la mano si a usted no le gustan los saltarines. No levante, por favor. A todo el mundo le encantan los saltarines. Yo recuerdo una ocasión caminando de la escuela. Primero que todo, mi hermano y yo crecimos en un orfanato. La primera parte de toda nuestra infancia la crecimos en un orfanato. Salíamos a la escuela y recuerdo un día regresando de la escuela, había en un centro comercial o algo, había un saltarín y estaban dejando que se subiera todo el mundo al saltarín. Y yo me puse en la fila y creo que era mi primera vez que iba a saltar en un saltarín. Y estaba en la fila para ir al saltarín, era gratis para todos los niños. Yo estaba haciendo la fila y en lo que comencé a acercarme en la fila, cuando ya estaba más cerca de llegar al saltarín, empecé a escuchar que habían reglas para entrar al saltarín. Y una de esas reglas es que no podía entrar con zapatos, solo con calcetines. Y no podía entrar sin calcetines tampoco. ¿Y sabe qué? No pude entrar porque mis calcetines no estaban así como aptos para el público. Es en serio, es en serio. Y desde ese momento me marcó eso y no pude entrar a ese saltarín porque no tenía los calcetines adecuados. Y por eso es que aquí siempre van a haber saltarines. ¿Se ha fijado? Es broma, no. Pero sabe que algo que causó eso, algo que es increíble, pero sabe que causó eso. Si hay cosas que yo amo son los calcetines. Y si hay algo que siempre tengo, son calcetines. Y si hay algo que siempre quiero tener, son calcetines. Y tengo un montón y siempre quiero más. Y cuando alguien me dice, hey, ¿qué puedo dar de cumpleaños? Calcetines. Y la gente queda así como, ¿es en serio? Para mí eso siempre es algo que me encanta tener. Ahora, a través de nuestra vida hay cosas así que nos van marcando cuando tenemos que ir a un trabajo, a una entrevista y no tenemos la chaqueta correcta o etcétera. Pero más allá de eso, cuando no podemos tener los recursos, no estamos hablando de cosas extra, no estamos hablando de, yo quería aquella Barbie. ¿Cuál Barbie? Eran calcetines, ¿me entiende? Bueno, yo soy varón, ¿verdad? Ese no era mi ejemplo. Nunca quise una Barbie, solo para aclarar. Pero no estamos hablando de cosas extras, estamos hablando de lo básico. A veces luchamos con lo básico. Hay familias que posiblemente están aquí como, sí, Señor, como necesito ese carro extra. Y alguien que está creyendo por el pasaje del bus. O sea, estamos hablando de extremos, de cosas extremas. Estamos hablando de momentos o de personas que están creyendo por lo más básico. Señor, ¿cómo puedo tener comida para mi familia esta próxima semana? Señor, ¿cómo puedo estar seguro que voy a pagar mi renta este mes? ¿Cómo soy seguro de que, Padre, cómo puedo hacer para que todos los meses no me estén cortando la luz? Hay personas que están en tan diferentes lugares luchando con esto. Alguien puede estar en un lado y otra persona está completamente en otra experiencia, en otro momento. Y sabe que una de las cosas es que nunca podemos juzgar lo que alguien más tiene. Nunca podemos juzgar lo que alguien más tiene porque no sabemos el proceso que esa persona ha llevado para llegar a ese lugar. Pero yo quiero que hablemos en esta serie en cómo nosotros podemos experimentar la bendición de Dios. Cómo usted en su familia, cómo yo en mi familia podemos ir a un lugar donde podemos tener lo que necesitamos. Podemos recibir lo que necesitamos. La palabra de Dios está llena de promesas en esta área. Está llena de promesas que tienen que ver con el deseo de Dios para dar provisión a sus hijos, el deseo de Dios para traer abundancia a sus hijos, el deseo de Dios para traer multiplicación, para que tengamos, dice, en todo abundantemente y aún más para dar. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese lugar donde tenemos tanto que necesitamos estar sacando? Pero Dios quiere que nosotros podamos experimentar su provisión. Dios no quiere que nos quedemos en ese lugar
de falta y de falta. Pero es increíble cuántas veces, hablando con diferentes personas, una de las razones por las que no logran romper en esta área, no logran salir y ver realmente su vida ser prosperada, ser bendecida en esta área, es porque a veces no sabemos lo que creemos. A veces no sabemos lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Hay personas que están convencidos de que están en el lugar porque Dios los tiene allí. Hace 3 semanas hablaba con un joven que me dice: ¿cómo hago si en mi familia, mis papás, mi abuela me dicen, Dios nos tiene así de pobres? Dios es quien nos quiere en este lugar. ¿Cómo alguien va a poder experimentar si su creencia está puesta en que la falta, que la escasez, que el no tener lo básico, lo que uno necesita, no es el deseo de Dios, no es la voluntad de Dios? ¿Cuántas personas se quedan estancados en esta área porque no conocen qué es lo que Dios tiene para mí? Y lo que nosotros necesitamos hacer es conocer lo que Dios tiene para nosotros. No se trata de irnos al extremo y de estar pidiendo cosas que no tienen nada que ver y que no van a suceder. Porque hay ambos extremos. Hay gente que se va a un extremo y tienen un gran Lamborghini en la refri y lo llaman todos los días: es mío en el nombre de Jesús, y no va a venir. Y hay gente que está en el otro lado y dice que Dios nos tiene así. Hoy no vamos a comer porque Dios quiere castigarnos. Dios quiere tenernos en este lugar. Dios es quien lo quiere de esta manera. Y para que nosotros podamos salir aún de deudas, de escasez, de falta, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios realmente. Y a través de cada una de estas semanas vamos a tocar diferentes cosas que nos van a ayudar de una manera práctica y también a conocer algunos principios y algunas verdades de la palabra que tenemos que cuidar. Pero primeramente hoy necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Jóvenes, ¿qué es lo que Dios quiere para tu futuro? Y lo mejor que podemos hacer es entender y conocer y tener claridad en la palabra de que irse al mundo a buscar riquezas está bien porque en la iglesia Cristo me quiere sin nada. No es así. Quiero que empecemos leyendo en el libro de Santiago 1:17. Y lo que quiero es que esto pueda traer un poco de claridad en lo que significa tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Santiago 1:17 dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Y hay varias cosas en esta escritura que me parecen tan importantes. Primero, dice la palabra: todo lo bueno, todo lo que es bueno viene de Dios. Pregunta: ¿no tener que darle a sus hijos de comer, es eso algo bueno? Amén. ¿Es eso algo bueno? Estar amarrado por deudas, ¿es eso algo bueno? Vivir en pobreza, ¿eso es algo bueno? Dice esta escritura en Santiago: todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto, eso desciende de los cielos, viene de Dios hacia sus hijos. Y algo que también me llama la atención en esta escritura es que dice: Dios no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Nuestro Dios hace una promesa, tiene un deseo para ti, tiene un deseo para tu familia, y Él no cambia. Su promesa no cambia, no se arrepiente, no se da vuelta al día siguiente porque ya no le ajusta. Dice ahí: no cambia como las sombras. Su voluntad no cambia. Sus promesas permanecen iguales. Una vez que Él ha hablado una promesa, dice la Biblia misma que todo aquí en la tierra va a pasar menos la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece. Todo va a pasar. Las promesas que alguien te haga, el trabajo que hoy tienes puede pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer hasta el final. Luego en el libro de Salmos, en Salmo 1-3, nos habla la palabra también de traer esta claridad de para quién es la bendición de Dios. Porque tenemos que entender, ¿es para mí o es para alguien más? ¿Es para los que tienen ciertos apellidos? ¿Es para los que nacieron en ciertos grupos? ¿Es para los que nacieron en cierta sociedad? ¿Para quién es? Y dice la palabra: dichoso es el hombre que no sigue el consejo de los malvados.
ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. Este será como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y mire la última parte: todo cuanto hace prospera. Entonces la bendición de Dios, estas promesas que podemos encontrar en la Biblia y que vamos a entrar en las siguientes semanas a conocer un poco más, estas promesas son para los que viven en Él, son para los que deciden vivir la vida siguiendo a Dios, siguiendo el consejo de Dios. Dice, no es para los que se van siguiendo a los malvados o el consejo de los malvados, es para los que vivimos en Cristo. Dice, es para los justos. Y esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos: ¿soy yo un justo o soy un malvado? Yo sé que la palabra malvado suena demasiado fuerte, tal vez estamos imaginándonos uno de esos personajes de Disney, pero no. Justo es alguien que está en Cristo, y es Cristo quien nos hace justos. Y malvado es cualquier persona que está fuera de Dios, cualquier persona que está en el mundo, cualquier persona que no ha entregado su vida a Cristo. Entonces la primera pregunta para ti: ¿eres tú un justo o un malvado? Porque la bendición que Dios quiere, las promesas que Dios tiene son para sus hijos, son para los justos, y las recibimos a través de Cristo. Es primero a través de una relación con Dios que vamos a nosotros ubicarnos en un lugar donde podemos recibir la bendición de Dios. Pues sabe que las promesas de Dios han estado ahí arriba por tanto tiempo. La palabra de Dios ha estado disponible por tanto tiempo. Es más, hay personas que tienen escrituras pegadas en su casa, en su refri, en su espejo, en su cuarto. Y tenemos escrituras que hablan de las promesas de Dios, pero no siempre somos conscientes de, ¿realmente es esto para mí o solo es una bonita palabra que puedo tener ahí arriba? Y lo que necesitamos es conocer para quién es esto. ¿Soy yo bendecible? ¿Puedo yo recibir la bendición que Dios tiene para mí? Y tenemos que revisar. La primera pregunta es: ¿eres justo o eres malvado? Y eso es algo que fácilmente se aclara. Y si Dios puede transformar nuestros corazones en esta área, cuando se trata de riquezas y de finanzas, si Él puede transformar nuestros corazones a ver las cosas de la manera en las que Él las ve, entonces Él puede bendecirnos, y Él quiere bendecirnos. Porque como dijimos, su promesa es su palabra. Y Dios sustenta su palabra. Decía la escritura que leíamos: Dios no cambia sus promesas. Dios no quita sus promesas. Las promesas de Dios van a estar ahí disponibles para quienes las tome. Y dice, Él va a mantener esa palabra, Él va a hacer esa palabra. Número 23:19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple Dios lo que promete? ¿Acaso no hace Dios lo que dice? Y sabe que esa escritura realmente para algunos de nosotros puede ser difícil de responder. ¿Realmente creemos nosotros que Dios puede hacer lo que Él dice? ¿Realmente está usted convencido de que Él va a hacer lo que le ha prometido? Y para algunos de nosotros no es necesariamente fácil responder eso. Sabemos que ahí arriba hay un Dios que puede hacer todo, pero estoy convencido de que Él puede hacerlo para mí. Estoy convencido de que Él quiere hacer esto para mí. ¿Y qué necesito hacer? ¿Qué necesitamos hacer para recibir entonces la bendición de Dios? Primero, es para los justos. Y tú tienes que revisar si tú eres un justo. Segundo, y eso es algo que como cristianos a veces ignoramos, es que todas las promesas de Dios son condicionales. Todas las promesas de Dios vienen con una condición pegada a ella. Y no necesariamente es algo súper difícil, no es algo en contra nuestro, pero sí todas las promesas de Dios vienen con una condición. Entonces cuando nosotros vamos a revisar, ¿tengo la bendición de Dios? ¿Puedo recibir la bendición de Dios? Tenemos que preguntarnos, ¿estoy viviendo yo de acuerdo a la condición de esa promesa? Porque todas las promesas de Dios vienen con una condición al par de ellas. Por ejemplo, solo para mostrarles un ejemplo, aún la salvación es condicional. ¿Condicional a qué? Ok, el libro de Hechos 2:21 dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Pero para ser salvo tenemos que invocar su nombre. Igual lo dice en Romanos 10, versos 9 y 10. Incluso lo explica un poco más. Dice, si confiesas con tu boca, eso es lo mismo, invocar. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y entonces dos cosas dice ahí. Tienes que invocar, tienes que declararlo con tu boca, esa es la condición. Y luego tienes que creerlo en tu corazón. Y luego en el verso 10 lo explica. ¿Por qué? Con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Aún la salvación es condicional a algo que tenemos que hacer. Y todas las promesas de Dios, cuando se tratan de su provisión, de su bendición, de sus riquezas, de todo lo que Él tiene para nosotros, siempre vienen atados a una condición que nosotros tenemos que hacer. Y vamos a aprender más de esto en las siguientes semanas. Entonces, primero que todo, la bendición de Dios es para los justos. Y usted tiene que revisar si ustedes son justos. Segundo, toda promesa de Dios viene con una condición. Y ahora quiero hablar un poco de cuál es esa bendición. ¿Qué es esa bendición? Porque sabe que ser bendecido es sencillamente tener la mano de poder de Dios trabajando a favor nuestro. O sea, si usted quiere tener una imagen de qué significa ser bendecido, es tener un poder sobrenatural trabajando a tu favor. Y lo contrario, que es una maldición, es lo mismo, es tener un poder sobrenatural trabajando en contra tuyo. ¿Cuál queremos nosotros? La bendición, definitivamente. ¿Cómo queremos vivir? Con bendición, definitivamente. Y eso es, tener la bendición de Dios, es tener el poder sobrenatural de Dios trabajando a tu favor. Piensa en eso por un momento. Tienes el poder de Dios disponible para trabajar a tu beneficio, para hacer que las cosas te funcionen para bien, para hacer que las cosas sean buenas en tu vida. Ese es el deseo de nuestro Dios, que podamos tener bendición. ¿Y sabe cómo es esto? Como cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos a Cristo, pero hay cosas en nuestra vida en las cuales tenemos que estar regresando a Dios para realmente experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, recibimos a Cristo, dice la palabra, inmediatamente somos hechura nueva. Tenemos una nueva vida. Pero hay personas que tienen que regresar a Dios para experimentar, por ejemplo, una verdadera libertad en algunas áreas, como por ejemplo adicciones, hábitos. Tenemos que estar regresando a Dios hasta experimentar una completa liberación, libertad en estas áreas. Y hay personas que son salvos, pero por tiempo quedan luchando y siguen buscando hasta que logran experimentar una completa libertad de un vicio, de una adicción, de un hábito. Y tenemos que regresar a Dios hasta que somos libres en esta área. Igual cuando se trata de las finanzas, hay personas que vienen a Cristo y siguen atados al mismo espíritu de pobreza, a la misma falta, a la misma escasez, a las mismas deudas que cuando llegaron. Y no experimentamos una verdadera libertad en esta área. Y la razón, primero, es porque muchas veces no entendemos la voluntad de Dios. No conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Y otra cosa que puede causar esto es cómo nosotros nos acercamos a Dios. Por algún lado allá afuera hay un evangelio que yo llamo el evangelio del gusano. Y ese evangelio es de la gente que se acerca a su Dios como un gusano. Y en toda área venimos a Dios así como, ay Dios, tú sabes que yo no merezco, tú sabes que yo soy malo y que soy un gusano que se arrastra. Y así nos acercamos a Dios, no yo. Pero hay gente que así se acerca a Dios. Y Dios, tú sabes, papito, porque tú me tienes arrastrándome. Y Dios no te tiene arrastrándote. Él quiere que venzas, Él quiere que tengas victoria. Es lo que dice su Biblia. Pero este evangelio de gusano anda por allá afuera y se mete en la vida de algunos cristianos. Y en todas las áreas se acercan a Dios así. Y en esta área de las finanzas es igual. Dios, tú sabrás. No, Dios dice, tú sabrás. Lee la Biblia y tú sabrás.
Dios quiere que conozcas su promesa, la vida que Él quiere para ti. Es increíble cómo podemos acostumbrarnos a la falta, a la escasez, a que así es nuestra vida, que así nacimos, así nos quedamos, Dios así nos tiene, Dios así nos quiere. Y Dios dice, no, no, así no te quiero. Hace pocas semanas hablaba con este joven y me decía, eso es lo que mi familia cree, que es Dios quien nos quiere aquí y no deberíamos cuestionarlo. Y es porque no conocemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y en esta área tenemos que venir a Dios, así como en cualquier otra área tenemos que venir, dice la palabra, podemos venir al trono de gracia y podemos venir confiadamente. Lo que yo pasé, donde yo nací, eso no quiero que me determine. Yo quiero que sea lo que Dios me promete, lo que me determina. Yo no quiero tener lo que merezco por donde yo nací. Yo quiero tener lo que Dios hace disponible para mí. Pero para ello tengo que acercarme a Dios confiadamente. Tengo que venir a su palabra y decir, Dios, si esto es lo que toma para poder vivir una vida de bendición, yo lo hago. Yo lo quiero, yo lo tomo. Yo estoy decidido, lo que yo recibí de mi pasado, cómo se miraban las cosas, eso no es lo que yo quiero para mi futuro. Eso no es lo que yo quiero para mis hijos. Eso no es lo que yo quiero para mis nietos. Y tener la bendición de Dios es tener un poder sobrenatural trabajando a favor nuestro. Qué increíble. Porque este poder sobrenatural es más grande que Jo. No la agarraron todavía, ¿verdad? Es más grande que Honduras, es más grande que San Pedro, es más grande que la corrupción. Es más grande que el gobierno, es más grande que los bancos, es más grande que la situación económica. El Dios que nos hace promesas es más grande que esto. Y hay personas que son salvos, son creyentes, son salvos, van a ir al cielo, pero van a ir al cielo sin nada en la bolsa. Porque nunca crecemos en esta área. Nunca crecemos a conocer qué es lo que mi Dios quiere para mí. ¿Qué es lo que mi Dios ha hecho disponible para mí? Y tenemos que preguntarnos, cuando yo llegué a Cristo, esa es una de las cosas que yo hice. Y tuve que preguntarme, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? Y comencé a ver hacia atrás y comencé a revisar qué es lo que venía de atrás de mi herencia, de mi familia, qué es lo que venía. Y eso que nosotros tenemos que preguntarnos. Pregúntate tú mismo, ¿por qué hay tanta escasez en mi familia? Si tú vienes de una familia así, ¿por qué hay tanta escasez? ¿Por qué hay tanta falta? ¿Por qué hay tanta deuda en la historia de mi familia? Pregúntatelo. ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Será que hay una raíz de pobreza? ¿Será que hay un espíritu de pobreza en mi familia? Tienes que preguntarte, ¿cómo ha sido el pasado de tu familia? ¿Vienes de una familia que ha servido a Dios, que ha conocido a Dios, o vienes de una familia de malvados? No estamos hablando de personajes malos, estamos hablando de gente sin Cristo, gente del mundo, gente que a saber. Tienes que preguntarte cómo han sido las negociaciones de mi familia. ¿Qué tipo de negocios han hecho? ¿Cómo han adquirido los bienes que tenemos? Porque eso puede traer maldición o bendición a tu vida. Solo porque hayan tierra, solo porque haya negocio, no significa que hay bendición, porque tal vez todo es corrupto. Tal vez todo es malo y tú tienes que preguntarte cómo ha adquirido mis antepasados lo que tenemos. Y lo que nosotros queremos es la bendición de Dios. Y esa bendición va a venir a través de Cristo. Y hay un momento donde lo que viene de tu pasado se corta. Y tú ahora no dependes de lo que pasó en ese pasado, sino de lo que Dios quiere hacer para ti de hoy en adelante, de ese momento cuando le conociste. Pero hay personas que desde que llegaron a Cristo nada ha cambiado. Nada ha cambiado, siguen con la misma deuda que traían desde antes. Siguen con el mismo problema, la misma falta, la misma pobreza. ¿Y qué? ¿Necesito pegar más cosas en la refri? No, necesitas conocer más la palabra. Necesitas comenzar a poner en práctica lo que te dice la palabra para poder ver a Dios hacerlo en tu vida. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que has recibido como herencia tú?
¿Has recibido bendición o has recibido maldición? ¿Qué es lo que recibiste? Y sabe que si usted recibió una herencia de bendición, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tus padres eran gente de Dios, si tus abuelos eran gente de Dios, si tus bisabuelos eran gente de Dios, increíble. Porque vas a ir viendo la bendición pasar de generación en generación. Pero ¿cuántos de nosotros no venimos de ese lugar? ¿Cuántos de nosotros podemos con confianza decir, yo quiero para mis hijos lo que yo viví? Y si no podemos decir eso es porque no era una vida de bendición necesariamente. Yo no quiero para mis hijos lo que yo viví. Yo no quiero que ellos tengan que pasar por lo que yo pasé. No quiero que ellos tengan que comer lo que yo comí. No quiero lo que había atrás. Yo quiero lo que Dios tiene para ellos. Definitivamente eso es mejor. ¿Qué viene de tu pasado? ¿Qué herencia había para ti y para tus hijos del pasado? ¿Quieres eso para tus hijos? ¿Quieres eso para tu futuro? Pero ¿sabe qué? Con confianza yo puedo decir, yo sí quiero lo que Dios ha hecho en mí para mis hijos. Desde el día que yo vine a Cristo, eso sí lo quiero para mis hijos. Yo quiero que ellos puedan tener la vida que tenemos en Cristo. Estamos plantados en Él, estamos viviendo para Él, somos bendecidos, tenemos la mano de Dios sobre nuestra familia. Yo puedo decir eso con confianza y eso sí yo quiero para mis hijos. Pero lo que había antes no. ¿Por qué? Porque o estamos pasando bendición o estamos pasando maldición. Y tú tienes que decidir. Porque en esta área de las finanzas o está viviendo bajo bendición o está viviendo bajo maldición. Solo hay dos áreas. Solo hay dos fuentes. O tiene la bendición que viene de Dios o tiene la riqueza que viene del mundo que corrompe, dice la Biblia. Que añade tristeza, dice la Biblia. Solo esas dos fuentes hay. O tus riquezas vienen del mundo o tus riquezas vienen de Dios. Y las riquezas que vienen de Dios son bendición. Dios bendice tu trabajo, Dios bendice tu salario, Dios bendice la obra de tus manos, Dios bendice lo que tú haces, lo que tú produces. Tiene la bendición de Dios y no va a dañar, no va a causar maldición a tu familia, ni a tus hijos, ni a ti, ni a tu matrimonio, a tu familia. Esa es la bendición que queremos. Dice, las riquezas que vienen de Dios son las únicas que no añaden tristeza. Y el deseo de Dios es que vivas bajo su bendición. Y sabe que esa bendición no está limitada a familias especiales, no está limitada a familias con apellidos especiales, porque aquí a veces hasta eso aceptamos. No, es que así nací, así me quedo. No, Dios tiene tanto que Él puede soltar para ti, para tu familia. Esta bendición no está limitada de país en país tampoco. No está limitada a las condiciones del mundo, pero sí está separada para los justos. Eso sí dice la palabra. Para tenerla tienes que ubicarte dentro de Dios. Y cuando estás dentro de Dios, vienes a ubicarte en un lugar de ser bendecible. ¿Qué significa esto? Dios promete que va a protegerte. Dios promete que va a proteger tus riquezas, tus ganancias. Dios promete que Él va a proveerte. ¿Y sabe qué es lo increíble? El deseo de Dios, y vamos a verlo más adelante en otras semanas, no solamente es que tengas un poco. El deseo de Dios es que tengas suficiente, que tengas todo lo que necesitas. Ese es el deseo de Dios. Y luego no tienes que quedarte ahí. Dice que Dios también quiere que podamos experimentar su bendición y que tengamos más que suficiente. ¿Cuántos están viviendo ya en el más que suficiente? Tal vez tienes lo suficiente, pero si tú sigues creciendo, sigues buscando en Dios, puedes tener más que suficiente. Y luego dice la palabra, incluso puedes llegar a tener sobreabundante hasta que desborda. ¿Cuántos de ustedes se les cae el pisto de la cartera cuando van caminando? Lo llaman del banco, hay que abrir otra cuenta porque esta ya está demasiado llena. Son diferentes niveles, pero el deseo de Dios no cambia. Él quiere bendecirnos. Y pensar que Dios quiere que haya sobreabundancia y ahorita apenas estamos, Señor, ¿cómo pago esta cuenta, verdad? Señor, quiero lograr pagar esta cuenta. Señor,
¿Qué tomará para que no me estén quitando la luz todos los meses? ¿Qué tomará, Señor, para que no tenga que bañarme con paila el fin de mes, cada mes? Porque me quitaron el agua. O con botellón, ¿verdad? ¿Qué tomará, Señor, para que no tenga que andar tan estresado para pagar la escuela de los niños? ¿Qué tomará para tener en todo abundantemente? Y Él dice que eso es lo que Él quiere para ti, eso es lo que Él quiere para nosotros, pero tenemos que ir a su palabra, tenemos que conocer cuáles son las condiciones, cuáles son los principios que tengo que aplicar en mi vida para comenzar a ver la bendición de Dios a favor mío, a favor de mi familia. Dice Hebreos 11:7. Dios no está limitado, y mire, me encanta esta escritura que nos muestran que Dios no está limitado ni siquiera por la situación del mundo, por la situación de los bancos, la situación de nada. En Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé fue advertido sobre cosas que aún ni se veían, y con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, por ser un justo, Noé fue advertido de cosas que iban a suceder. Dios puede venir y Dios puede hablarte, Dios puede advertirte, Dios puede mostrarte cosas que hacer, Dios puede mostrarte ideas, estrategias, dónde invertir, dónde no invertir. Sal de ese negocio, deja lo que estás haciendo. Dios puede advertirte, dice, a Noé le advirtió. Y dice la palabra que no solamente, de acuerdo con la enseñanza y la tradición judía, estaba leyendo un poquito, dice que ellos enseñan que Noé no solamente empezó a construir un arca, sino que empezó a sembrar árboles. Dios le dijo, algo va a suceder, y él empezó a sembrar árboles. Y luego esos árboles crecieron y él los utilizó para ir construyendo el arca. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a comenzar a construir para ver el futuro que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a comenzar a tomar pasos? A tomar pasos para construir ese futuro. ¿Cuántos de nosotros preferíamos que Señor, hoy no tengo nada, y el día siguiente nos despertamos millonarios? Qué lindo, ¿verdad? Pero no es así. Dice, Dios le advirtió a Noé de cosas que iban a suceder. Y Dios puede hablarte a tu espíritu, Dios puede hablar a tu corazón de algo que necesitas cuidar, de algo que tienes que hacer, de algo que no deberías hacer, de una negociación que puede ser pérdidas, de una idea creativa, un negocio creativo, estrategias. Dios puede darte todo eso en tu trabajo. Dios puede darte una promoción, porque Dios puede darte ideas, puede darte la habilidad de hacer un buen trabajo, de trabajar bien. Dice que todo lo que tus manos toquen sea prosperado. Pero piensa usted en Noé. Se dedicó por una palabra que Dios le habló, por una promesa que Dios le dijo: hey, viene un diluvio. El man se dedicó 100 años a trabajar por algo que nunca había visto, basado en que Dios se lo dijo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a poner la palabra que Dios nos habla y comenzar a ponerla en práctica para poder llegar hacia eso que Él tiene para nosotros? La semana pasada que terminábamos la serie mostrando la película de Busca de Felicidad, ese proceso de tener la idea, de ver el futuro, no necesariamente fue el más fácil, más bien parece el más duro. De pasar de este lugar y llegar a la visión, llegar a lo que puedes ver, esa parte fue más difícil más bien. Toma más trabajo porque estás trabajando por lo que quieres, pero todavía no lo tienes. Y Noé se dedicó 100 años a trabajar por eso sin verlo. Sin verlo. O sea, ¿cuántos de nosotros hubiéramos dicho: Señor, muéstrame una foto primero? No. Señor, si voy a creer que va a haber un diluvio, haz que se llene esa poza para creerte. O sea, y él se dedicó 100 años a construir algo basado en una palabra de Dios. Y Dios le dijo: te voy a salvar, construye un arca. Y Dios te dice: yo quiero que tengas en todo suficiente. Dios te dice: yo quiero que tengas provisión, que tengas abundancia. Comienza a hacer lo que la palabra te dice hacer, para que puedas llegar a ese lugar.
Luego hay otro ejemplo en Génesis 41, 18, y con eso voy a terminar. En Génesis 41, del 18 en adelante, encontramos la historia de Faraón y José. Tal vez la mayoría conocen esta historia. Y Dios le da un sueño a Faraón, y en este sueño dice Faraón: yo miraba 7 vacas gordas, de esas de carne de exportación. Es cierto, es cierto. Y dice, pero en el otro lado salieron 7 vacas feas y flacas. Dice, como nunca se habían visto vacas así en Egipto. Y las vacas flacas y feas venían y se comían a las vacas gordas y saludables. Se las comían. Y después de haberse comido a las vacas buenas, no había hecho ninguna diferencia en ellas. Seguían igual de flacas y de muertas. Y José puede interpretar por Dios. Dios le da una vez más, Dios le muestra a José lo que va a suceder. Dios le muestra a José lo que tienen que hacer para no perecer, para que no haya falta, para que no haya escasez en su tierra, para que no haya hambruna, porque dice, viene un tiempo bueno. Y en ese tiempo bueno van a tener que salvar, van a tener que ahorrar, van a tener que pagar las deudas, van a tener que guardar. Y luego después de esto vienen años de hambruna, años de sequía, años de escasez, años de falta. Eso es lo que le dijo. Y sabe que lo increíble, Dios no solamente le mostró a José lo que venía, sino que también le dio la estrategia de cómo protegerse en contra de lo que venía. Y no solo eso, sino que también fue Dios quien le ayudó a iniciar una gran empresa, porque Egipto se convirtió en el mercado mundial. Era el lugar donde la gente tenía que venir para no morirse de hambre. Y Dios le mostró lo que tenía que hacer. Y Dios los protegió. Y tenían abundancia, tenían tanto que podían vender. Dios no está limitado ni siquiera por lo que va a pasar afuera. Dios les advirtió años antes de algo que iba a suceder. ¿Sabe qué? La Biblia nos advierte a nosotros que en los últimos días, en los postreros días, va a haber calamidades, va a haber hambruna, va a haber sequía, va a haber falta, va a haber escasez. Pero a sus hijos no tiene que tocarles. Pero para que esto no nos toque, tenemos que venir nosotros a ubicarnos en el lugar donde somos bendecibles, donde podemos experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Jóvenes, no importa de qué familia tú vienes o qué tanto o qué poco tu familia ha tenido, no tienes que quedarte ahí. También tú puedes confiar tu futuro en las manos de Dios. Puedes creer que Dios va a prosperar lo que tú haces, que Dios va a bendecir lo que tú haces, tu carrera. Tal vez estás ni siquiera en la carrera todavía. Que Dios pueda bendecir tu cerebro para escoger de una sola vez la carrera correcta y no perder pisto en otras cosas. Hasta eso, ¿verdad? Dios puede dirigirnos, puede traer claridad, puede mostrarnos. Yo sé que hay personas que están luchando y eso es algo en donde quieren ver una respuesta de Dios ya. Y lo primero es entender que es el deseo de Dios traer su bendición a tu vida y a tu familia. Si tu vida ha estado marcada por fracasos financieros, negocios que no funcionan, ruina, pérdidas, escasez, falta, Dios quiere llevarte a otro lugar. Es su deseo que tú tengas en todo, dice, abundantemente. Él puede hacer esto por ti. Pero tienes que ubicarte en el lugar correcto. Tienes que tomar su palabra y poner en práctica los principios que Él te enseña. Ahora, eso es algo que no podemos cubrir hoy, pero en la siguiente semana vamos a estar hablando de diferentes áreas, diferentes cosas prácticas incluso, que podemos hacer para ir viendo la bendición de Dios desatarse y abrirse a favor de nuestras familias. Y estamos creyendo realmente por rompimiento para algunas familias que sabemos están pasando un momento muy difícil. Estamos creyendo por rompimiento en este tiempo, que algo va a suceder en tu vida. Pero ¿sabe qué? No solamente de domingo a domingo, sino que cada semana queremos continuar esta conversación
Y queremos que tú puedas compartir y que tú puedas escuchar de otros y de los testimonios y de cómo Dios ha hecho esto en la vida de otras personas. Para ello quiero invitarte para que puedas unirte a un grupo. En los grupos vamos a estar continuando esta conversación. Y queremos que tú seas parte de esa conversación. Yo estoy convencido de que esto va a hacer una diferencia en este tiempo. El estar conectado, recibiendo con otros. Ahí en la silla donde tú estás pusimos unas tarjetas que dice únete a un grupo. Yo quiero que tomes esa tarjeta. Y en un momento vamos a poner aquí en la pantalla algunos de los grupos que están disponibles. Yo quiero que tú consideres si hay un grupo que te funciona, si hay un grupo en el que puedes estar, que tú puedas unirte y ser parte de esto. Vamos a estar orando, vamos a estar compartiendo buenas cosas en los grupos que van a ayudarte en esta área. Yo estoy convencido va a hacer una diferencia. Entonces en un momento vamos a poner los grupos. Yo quiero que tú pienses, encuentra el grupo que puede funcionarte y únete a ese grupo. Antes de ello, ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro hoy y declaro que tu palabra pueda venir a ser una realidad en nosotros, como dice la Biblia, que venga a estar viva, eficaz, que haga aquello para lo cual fue enviada, Señor. Yo oro que tu palabra pueda traer claridad a nosotros, que pueda quitar escamas de nuestros ojos en cuanto a esta área, que podamos acercarnos a ti confiadamente, Señor. Que podamos venir a ti, ubicarnos en el lugar donde somos bendecibles, donde podemos recibir las bendiciones de Dios a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hijos. Ver tu mano de bendición en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Pero Padre, yo oro que ahí donde cada persona está, que pueda considerar hoy dónde se encuentra. Porque tu bendición está separada para los justos. Y yo oro, Señor, que cada persona aquí pueda identificar dónde está. Y que podamos identificar de dónde venimos. Y cualquier persona que identifica que ha habido maldición en su vida, en su pasado, que han habido espíritus o raíces de pobreza, de falta, de deudas, de fracasos, que podamos romper con eso y venir a experimentar lo que Cristo quiere hacer a favor de nosotros. Oro que cada persona pueda levantarse y declarar: Satanás, retrocede de sus vidas. No tiene lugar porque ahora estás en Cristo. Y la obra que Él comenzó, Él quiere continuarla en tu vida. Y no estás atado a la maldición del pasado, porque has sido libre en Cristo de toda maldición. Y ahora eres llamado bendecido en Cristo, y todas las promesas de Dios son sí y amén para ti. En el nombre de Jesús oramos, Señor.